establece normas que incentivan mejoras de las condiciones de remuneraciones y empleo de los trabajadores que se desempeñan en empresas que prestan servicios externalizados a las municipalidades en recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios. En segundo lugar, un proyecto de ley iniciado a moción de las señoras diputadas Loreto Carvajal, Cristina Girardi y Marcela Hernando y los señores diputados Arregada, Farcas, Flores, Jarpa, Letelier, Rincón y Torres, que modifica el Código del Trabajo para extender el beneficio de esa lacuna de la forma que señala. En tercer lugar, también un proyecto de ley iniciado a moción de los señores diputados Aut, Campos, Carmona, Gutiérrez, Telier y Vallespín, que modifica el Código del Trabajo para exigir la incorporación en el reglamento interno de las empresas de una regulación de las labores de alto riesgo para el trabajador. En cuarto lugar, un oficio del señor Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual responde al oficio 130 de la Comisión, remitiendo antecedentes sobre el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia para los trabajadores del puerto de Coquimbo. Y finalmente, señor presidente, un oficio de la abogada secretaria de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, mediante la cual deriva a esta comisión una solicitud de audiencia del Sindicato Nacional Prodesal, PDTI, quienes solicitan sus buenos oficios para la solución de problemas laborales relacionados con la contratación permanente de trabajadores honorarios en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Antes de ofrecer la palabra, vamos a saludar a nuestra ministra del Trabajo, la señora Alejandra Kraus, a saludar a los subsecretarios, don Francisco Díaz y Janet Jara. Ministra, desearle muchos éxitos en la labor que le corresponde. Me parece que esta es la primera vez que viene a visitarnos a la Comisión de Trabajo en su condición de ministra del Trabajo. Y espero que esta vez sea una jornada muy productiva desde el punto de vista de las expectativas de usted, ministra, los subsecretarios, del gobierno y, por cierto, de los colegas miembros de la Comisión de Trabajo. Pero debo seguir con la tabla para formalizar antes de entregarle la palabra. El acta de la sesión número 118 se da por aprobada y el acta de la sesión número 119 queda a disposición de las señoras, en este caso de los señores diputados. ¿Alguna opinión, estimados colegas, sobre la cuenta? Sobre la cuenta. No hay. Otros temas, varios. Ofrezco la palabra. Diputado Patricio Melero. Sí, presidente. Tuvimos a fin de noviembre, comienzo de diciembre, nuevamente, como todos los meses, el informe de desempleo que hace el INE. Y si bien el porcentaje tuvo un pequeño descenso respecto al mes anterior y un pequeño ascenso respecto a igual periodo en 12 meses, lo que sigue aumentando es el empleo informal y la precariedad del empleo, que en vez de disminuir sigue aumentando. Y la verdad que todos los informes señalan que la cifra de desempleo se ha mantenido relativamente estable, producto de que las personas que ven destruidos sus empleos con contrato se van al mercado, pero se van a la informalidad, se van a trabajar por cuenta propia. Y eso tiene un impacto muy negativo sobre la previsión de los trabajadores, sobre las condiciones de acceso a los seguros de salud, porque pierden todos los beneficios, está además decir otra comisión, que genera un contrato de trabajo. Y esto pareciera ser que se está transformando en un tema que no cede, sino que más bien avanza. Entonces, yo creo, presidente, que sería bueno quizás tener una nueva reunión con el INE y con la gente del Ministerio del Trabajo, quizás también con Economía, pero creo que una comisión de trabajo debe preocuparnos más allá que la satisfacción que puede ser para quienes están en el gobierno, probablemente ver que hay una cifra de desempleo que no es una cifra demasiado alta, aunque sigue siendo importante. Estamos hablando de cerca de 600.000 chilenos sin trabajo, pero me preocupa el enorme aumento progresivo de la precariedad del empleo y de la informalidad y de la destrucción de empleos con contrato. Y quisiera que abordáramos este tema, presidente. Yo sugiero
una sesión para este punto, a ver si de las políticas de gobierno, si de los programas de empleo, si es que del programa Más Capaz o de otras iniciativas combinadas entre el Ministerio de Economía, Hacienda y Trabajo, podemos, desde el lado del Estado, ¿no?, que es donde podría, en fin, hacerse algo, pero creo que no podemos, presidente, mirar para el lado y no darnos cuenta que se está generando un germen de impredecibles proyecciones a futuro, porque son millones de chilenos que se están quedando sin empleo formal, que van a tener grandes lagunas previsionales a futuro, y eso va a tener otro efecto negativo también. Gracias. Gracias, diputado Melero. Ofrezco la palabra en este tema varios. Si hay alguien que se va a levantar en otros temas, ya ahí vimos la... ¿No? Si no hay más intervención en este punto varios, yo creo que vamos a acoger lo que ha planteado el diputado Melero. Vamos a ver cómo procedemos desde la presidencia de la comisión. Asumo yo que el presidente electo formalmente va a tomar debida nota también para que podamos hacer una nueva sesión, ya sea con el INE o ya sea podemos convenirlo con la ministra o con quienes sea pertinente y sea eficaz el intercambio. Eso es el punto. Yo quisiera que lo formalizara un poco más, que tomáramos el acuerdo de tener una sesión. El presidente podrá buscar una fecha no más allá de enero, en que tengamos al menos, creo yo, presidente, al INE como valor estadístico para ver la progresión y el aumento de este problema, y tener al menos, creo yo, al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Economía y quizás del Ministerio de Hacienda, como una forma de poder abordar una visión más integral, pero que al menos dejáramos acordado, presidente, si le parece a la comisión, una sesión para esta magnitud, solamente dejando para la mesa fijar la fecha en el mes de enero. Pero me gustaría que pudiéramos tener un poquito más de resolución en el tema. Espera, vamos a precisar cuándo fue la última la sesión referida que... Al menos 2 meses atrás. ¿O más? ¿Un mes? No me acuerdo. Fue en junio. Junio, julio. Bueno, pero diputado Melero, yo acogí la petición que hizo, planteé que íbamos a hacer pie en el INE, planteé que le íbamos a solicitar en nuestra relación directa y no exclusiva, por cierto, es con, en este caso, la ministra del Trabajo, y solicito que la fecha la veamos con la incorporación del diputado Vallespín, pero está acordado, ¿ya? Fue el 4 de julio, presidente. ¿Se acuerda? Bueno, si no hubo más temas varios, ya hemos saludado a la ministra, a la subsecretaria, al subsecretario. Yo asumo que la ministra sabe cuáles son nuestras expectativas y espero que sean coincidentes respecto a conocer cuál es la actualización, llamémosla así, de agenda laboral de parte del gobierno. Y bueno, después de su exposición, con todos los mejores deseos, vamos luego a dar la posibilidad que los colegas hagan consulta, alcance, y después tiene de nuevo la palabra. Ministra, con mucho gusto le ofrezco la palabra. Primero, acoger absolutamente lo planteado por el diputado Melero en términos de que el Ministerio... ¿El botón negro de allá? El negro. No, el de allá. No, el de allá. Es nunca P3. Bueno, de la disposición absoluta del Ministerio del Trabajo y sus distintos servicios, cosa de concurrir para hacer un análisis respecto al empleo y la preocupación que sin duda se manifiesta desde el gobierno y los distintos sectores en relación al aumento del empleo por cuenta propia, ¿ya? Pero también de aquellas medidas que se han tomado en los distintos servicios con la generación de programas de capacitación, certificación, Proempleo, la Bolsa Nacional de Empleo, el seguro de cesantía de cobertura previsional, justamente para abordar las lagunas o paliar en algo de lo que significa todo esto en el alero del sistema de modificación de pensiones que la Presidenta de la República nos ha convocado a contar de agosto, que abordemos con responsabilidad y buscando un gran acuerdo. Dicho eso, y agradeciendo la invitación, quisiera señalar que el gobierno de la presidenta Bachelet ha promovido una gran cantidad de iniciativas legales
con el objeto de proteger los derechos de los trabajadores. Especialmente, se preocupó de establecer un nuevo sistema de relaciones laborales que sin duda es el mayor avance respecto de los derechos colectivos laborales en los últimos 40 años, produciendo una negociación más moderna y equilibrada. Sin duda que los avances en derechos laborales es uno de los principales aspectos que inspiran al gobierno de la presidenta Bachelet, y así se demuestra con las iniciativas legislativas tramitadas hasta la fecha. No obstante lo anterior, el gobierno no pierde de vista la productividad y el crecimiento del país, por lo que siempre procura poner estos conceptos en equilibrio con los derechos de los trabajadores. Así las cosas, y dado el escenario de las reformas aprobadas, es muy relevante para el gobierno implementarlas de manera eficaz. A eso nos abocaremos con todos nuestros recursos. Queremos que las reformas sean un éxito y que mejoren las relaciones laborales de nuestro país. Ahora, respecto de las iniciativas pendientes de tramitación legislativa y de las que se encuentran en estudio, debemos ser capaces de asumir la realidad. El acotado tiempo legislativo hace necesario que debamos priorizar algunas. Como podrán ver, luego del repaso de las normas que se encuentran en tramitación, se hace evidente que la agenda legislativa laboral es nutrida y con un alto grado de complejidad. Sin embargo, creemos que si aunamos esfuerzos, podemos lograr terminar la tramitación de algunas de ellas que son beneficiosas para nuestros trabajadores, para el sistema laboral y el país en general. En relación a los proyectos en implementación o tramitación legislativa, en primer lugar, en relación a la modernización de las relaciones laborales, el Ejecutivo ha impulsado y los parlamentarios han aprobado durante este año 2016 la ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, que se publicó el pasado 8 de septiembre. Este importante hito en el perfeccionamiento de los derechos colectivos del trabajo, que nos ponen al día en materia, o parte al día en materia de tratados internacionales, y que tiene por objeto modernizar un sistema que no ha sufrido mejoras significativas en este ámbito desde hace 37 años. Es sin duda un trascendental momento para nuestra legislatura. La Dirección del Trabajo y el Ministerio deberán enfrentar los desafíos que involucran la puesta en marcha de esta ley, que incluye la dictación de 3 reglamentos: el de arbitraje, Consejo Superior Laboral y el de Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas. La publicación de una serie de dictámenes. En este sentido, la Dirección del Trabajo ya ha emitido y publicado los relativos a los servicios mínimos, vigencia de la ley y procedimiento de negociación colectiva, y el día de mañana se publicará el dictamen acerca del derecho a la información. Y por último, la capacitación de los funcionarios de la Dirección del Trabajo y del público en general en esta nueva ley. Esta tarea es absolutamente prioritaria por su importancia e impacto para el Ejecutivo y esencialmente para el buen éxito del trabajo del Parlamento, plasmado en una ley que moderniza el sistema de relaciones laborales. Segundo, el proyecto sobre inclusión laboral. Paralelamente a la tramitación de la ley que moderniza el sistema de relaciones laborales en el Senado, comenzó a discutirse esta iniciativa parlamentaria que busca, con un objeto inclusivo, incorporar a las personas con discapacidad al mundo del trabajo mediante una cuota de un 1% del total de trabajadores de las empresas y sector público que tengan 200 o más trabajadores y que elimina diferencias de remuneraciones de personas con discapacidad mental. Esta iniciativa de carácter transversal es apoyada íntegramente por el Ejecutivo. Mañana miércoles, se discute en comisión mixta y esperamos superar los obstáculos para que a la brevedad esta norma comprometida por la presidenta Bachelet se transforme en ley. Tercero, competencia de tribunales para conocer accidentes con resultado de muerte, de juzgados laborales, tribunales. Esta moción parlamentaria que el Ejecutivo ha apoyado
se relaciona con la solución a un problema que se presenta con cierta frecuencia y que consiste en que la familia de un trabajador accidentado que fallece debe recurrir a tribunales civiles para impetrar el pago de otras indemnizaciones derivadas de la responsabilidad del empleador que ya ha sido aprobada y sentenciada en el tribunal laboral. La moción tiene por objeto corregir esta deficiencia y amplía la competencia del juez de trabajo a estos efectos. El proyecto actualmente se encuentra en primer trámite constitucional para verse en la sala del Senado. El Ejecutivo entiende que esta moción es un adelanto sustancial en esta materia. Cuarto, salida intempestiva del trabajo. Esta moción parlamentaria busca proteger a los trabajadores en un sistema integral de salud y seguridad en el trabajo con la finalidad de fortalecer el derecho a que ante situaciones eventuales los trabajadores puedan hacer abandono de sus lugares de trabajo y que cumpliendo los requisitos no se transforme en un antecedente que pueda fundar un despido justificado por el empleador. Esta iniciativa ha sido apoyada expresamente por el Ejecutivo. Quinto, trabajo pesado. Este tema ha sido planteado frecuentemente en la Comisión de Trabajo del Senado, a propósito de varias iniciativas legales originadas en mociones que apuntan a perfeccionar el sistema de calificación de trabajo pesado. Una de estas iniciativas dice relación con la recalificación de puestos de trabajo que deben hacer empresas que prestan servicios en régimen de subcontratación a otras, ya existiendo dicha calificación en las mismas condiciones y para la misma empresa principal. La iniciativa ha retomado su trámite legislativo y fue aprobada en la comisión, estando sometida al conocimiento de la sala. Extensión de las indemnizaciones por años de servicio por fallecimiento del trabajador. Al respecto existen 3 iniciativas legales refundidas. Una del diputado Jiménez, diputado Monker, diputado Carmona, que se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo ha manifestado una opinión favorable sobre la idea matriz, cual es otorgar una compensación económica a la familia del trabajador fallecido, y ha efectuado varios aportes sobre la base de intervenciones de diversos invitados, permitiendo proponer un texto con las siguientes consideraciones. El beneficio deja de ser una indemnización y pasa a ser un beneficio por fallecimiento. Siempre tendrá el tope de 11 sueldos, entre otros. El proyecto fue aprobado en la comisión con la abstención de los diputados Melero, Barros y de Musí, y posteriormente aprobado también en la sala. Séptimo, regulación de las propinas de bomberos de bencina. Esta iniciativa se origina en el Senado, es transversal y es un complemento a la Ley 20.918 sobre normas laborales en el sector turismo y se encuentra en tabla en la Comisión de Trabajo del Senado. Octavo, modificación del procedimiento monitorio. La norma se encuentra publicada y viene a mejorar un procedimiento judicial necesario para la implementación de la ley que moderniza el sistema de relaciones laborales contemplada en la Ley 20.974. Contratos por obra o faena. Las iniciativas que conforman este tema son básicamente 2. La primera de ellas otorga el derecho a que el trabajador reciba, al término de la obra faena, una indemnización de 2.5 días por cada mes trabajado, homologando de esta manera las indemnizaciones por años de servicio de los trabajadores con contrato indefinido, pero con la salvedad de que esta prestación se puede generar antes del año de servicio, que es cuando nace el derecho a percibir la indemnización para los contratos indefinidos, atendida la naturaleza breve de este tipo de contratos. La segunda, más amplia, apunta a definir el contrato por obra, evitando el ocultamiento de relaciones contractuales que en la realidad son de carácter indefinido. Asimismo, apunta a otorgar el derecho a feriado anual al trabajador que ha tenido 2 o más contratos por obra con el mismo empleador por más de un año calendario. También esta segunda iniciativa se considera el elemento indemnizatorio descrito. En el escenario de los tiempos legislativos estrechos, el Ejecutivo evaluará la posibilidad de incentivar su tramitación.
Trabajadores recolectores de basura. Este proyecto busca ampliar en las normas sobre licitaciones de compras públicas los derechos de los trabajadores recolectores de basura, estableciendo criterios mínimos en la contratación y remuneraciones de estos trabajadores. Otras iniciativas a considerar. Creación de la AFP estatal. La tramitación legislativa de esta iniciativa se vincula con las modificaciones que al Sistema General de Previsión se están estudiando por parte del Ejecutivo en la mesa que en conjunto mantienen los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social. La definición que allí se tome determinará el destino de esta iniciativa. También prohibición de la subcontratación de labores propias del giro, regulación de los despidos colectivos y ajuste de la polifuncionalidad a la misma naturaleza de los servicios contratados. En relación a estas tres iniciativas, como ustedes bien saben, nos encontramos en el último año de gobierno y es necesario priorizar algunas de estas. Estas últimas tres no son prioritarias. De ser necesario, atendida el año legislativo en que nos encontramos y el último año de gobierno, perdón, diputado, prohibición de la subcontratación de labores propias del giro, proyecto que se presenta el año 2012, regulación de despidos colectivos, iniciativa del diputado Tucapel Jiménez, y ajuste de la polifuncionalidad a la misma naturaleza de los servicios contratados de Melero, proyecto del año 2012. Proyecto del año 2012. Atendió el año, digamos, al periodo en que nos encontramos y el último año de gobierno, y atendía, tal cual como he mencionado, que es necesario priorizar alguna de las iniciativas. Estas últimas tres no son priorizadas para el Ejecutivo en este contexto. Proyectos en estudio o pendientes de tramitación. El Ejecutivo presentará prontamente las siguientes iniciativas legales, cumpliendo con ello diversos compromisos adquiridos. La modernización de la Dirección del Trabajo. En esta materia es necesario, para avanzar en la modernización de la Dirección del Trabajo, ingresar a tramitación un proyecto de ley que tenga por objeto dotarla de facultades en relación al uso de las tecnologías de la información y la fiscalización a distancia. Además, se debe actualizar la planta del personal. Por último, se debe tener presente que la Dirección del Trabajo se incorporó al sistema de alta dirección pública. El proyecto que hemos denominado o se conoce por el proyecto SANA. La idea matriz de esta iniciativa apunta a que los trabajadores que son padres de niños enfermos de cáncer u otras patologías catastróficas puedan contar con un permiso laboral y un subsidio que supla su remuneración durante el tiempo requerido para acompañar la recuperación del menor. Al respecto, existen dos mociones, la más antigua, del senador Bianchi, que se encuentra ya en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, que solamente propone un permiso y que aspira a que el Ejecutivo pueda incorporar los elementos económicos para hacerla viable. Y otra, de similares contenidos de la senadora Goich, que se encuentra en primer trámite constitucional. El Ejecutivo evalúa una fórmula que permite ingresar su apoyo legislativo a las iniciativas reseñadas. Tercero, Estatuto Laboral para el Trabajador Agrícola de Temporada. Esta materia constituye un compromiso programático del Gobierno y tiene como antecedente directo un proyecto de ley similar presentado por la anterior administración sobre la base de los borradores y acuerdos de la Mesa Agrícola. El proyecto gira en torno a los siguientes contenidos: definición de trabajador agrícola de temporada, sistema de negociación colectiva para dichos trabajadores y normas de salud y seguridad en el trabajo, entre otras. Se encuentra pendiente una reunión tripartita entre trabajadores, empleadores y gobierno para determinar en forma clara y precisa los contenidos acordados que se deberían incorporar en el proyecto. Mesa que les informo que debiera ser constituida el próximo martes, digamos, y presidida por el Ministerio del Trabajo. Ajustes a los procedimientos judiciales. Con la perspectiva de mejorar sustancialmente la tramitación de las causas laborales, el Ejecutivo ingresará un proyecto
que modifique algunas normas para facilitar el cumplimiento de las resoluciones y mejorar los procesos laborales, pues a más de 8 años de la reforma procesal laboral es necesario realizar algunos ajustes y perfeccionamientos técnicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. ¿Podemos tener copia de la minuta de la ministra, presidente? Le vamos a preguntar ya. Son muchos anuncios. Si pudiera dejarla, gracias, presidente. Hecha el aporte del diputado Melero, vamos a transmitirle vamos a hacernos cargo de aquello, la solicitud de contar con esa minuta que usted nos ha dado cuenta, porque así vamos a poder trabajar con ella con mucho más facilidad. No hay problema, ¿no? No hay Eso. ningún problema, se la envío al secretario. ¿Puedo sacar fotocopia de la que tiene usted ¿Y para que le los mando por diputados correo? para que los diputados puedan contar con ella en esta Ya. discusión? No hay problema. Estimados, Espérate, tengo varias. Entonces reparto eso, pero saco fotocopias de acá. Sacan unas 10 fotocopias, 8 fotocopias. ministra, ¿no es necesario que alguno de los subsecretarios complemente algo? Presidente. Eso lo determina usted. Presidente. No. Presidente, aquí el Sí, oiga, por favor. presidente del diputado. Si no, para ella la presidente. Cuando dice presidente, no confunde. Muy bien, estimados, sugiero que seamos lo más directo y concreto posible. Le voy a solicitar que apague ese micrófono, si no lo que le diga a los subsecretarios se va a escuchar. El diputado Barros, el diputado Boris, el diputado Melero, el diputado Matías Walker, el diputado Andrade. En ese mismo orden. Diputado Barros, por favor. Gracias, presidente. No solamente agradecer la presencia de la ministra acá, y vamos obviamente a tener este documento muy en consideración. Yo solamente hacerle una consulta. Usted hablaba y con mucho aprecio, usted anuncia el inicio de reuniones respecto al estatuto del temporero. Usted dice que parten el próximo martes. ¿Quiénes van a participar en detalle? Va a ser quiénes son los representantes de cada una de las partes involucradas, el gobierno, trabajadores y los empleadores. ¿Quiénes van a participar para efectos de poder tener claridad respecto a aquello? Gracias. Muchas gracias, diputado Barros. Yo creo que vamos a contestar al final para que puedan recoger todas las preguntas que haya. Diputado Boris, me parece que dije. Gracias, presidente. Ministra, bueno, muchas gracias por venir, por la exposición. Me quedaron unas dudas respecto de la priorización, porque usted al principio mencionó muchos proyectos, como casi 10 o 9, que estaban en algún nivel de trámite, la consolidación de la reforma en dictación de reglamentos, la inclusión laboral, competencias de tribunales, etcétera, etcétera. Y después mencionó algunos que no eran prioridad para el Ejecutivo y después otros que iba a presentar el Ejecutivo. Lo que no me quedó claro es si los primeros 9 proyectos tienen algún nivel de prioridad, o sea, le van a poner, van a empujar el trámite poniendo urgencia a esos 9 proyectos. Perfecto, ya. Entonces, no requiero más explicación de eso. Y lo otro, que hay un tema que yo creo que es de los más, bueno, todos los temas son importantes, pero uno de los más sentidos, y yo creo que a todos nos toca vivirlo, que es el tema de las pensiones, y esta comisión le debiera tocar verlo. Nosotros estuvimos tramitando, ministra, no sé si usted pudo ver las actas o las intervenciones que hubo hace casi 2 años, yo creo, respecto del proyecto de AFP estatal, que se discutió ya en esta comisión, y se discutió largamente. Yo diría que estuvimos con por lo menos 2 meses, con invitados de todos lados. No me acuerdo si el subsecretario creo que debe haber asistido a algunas de las sesiones. Y era un consenso abrumador y transversal el que la AFP estatal no servía para, por lo menos no servía para los fines declarados en un comienzo. Y eso desde cualquier postura política. Y yo creo que es algo de lo que se fue convenciendo además la mayoría de los parlamentarios e incluso el Ejecutivo, porque de un día para otro desapareció de la tabla, no la tratamos más, se hundió. Y por lo tanto me sorprende que usted mencione la AFP estatal como el proyecto, cuando la agenda respecto al tema de pensiones es mucho más amplia que un tema de AFP estatal. Entonces yo le quiero preguntar 2 cosas, ministra. Uno, ¿cuáles son los plazos que tiene esta mesa interministerial que está discutiendo? Y 2, quiero saber cuál es su posición como
su posición particular respecto de la demanda de la cual algunos nos hemos hecho parte hace ya un buen rato, que es no modificar, no perfeccionar, sino terminar con el sistema de AFP en Chile y avanzar hacia un sistema solidario cuyas características pueden ser discutidas, pero y le pido muy explícitamente una respuesta clara, no ambigua, sino de terminar con el sistema de AFP, que es la demanda que yo entiendo que además puso en el debate nuevamente el tema de las pensiones en Chile. Gracias, diputado Boris. Diputado Patricio Melero. Gracias, presidente. Saludar a la nueva ministra, darle la bienvenida y los mejores parabienes en una tarea tan compleja como la que asume. El Fondo Monetario Internacional, por su intermedio, ministra, presidente, en su informe económico la semana pasada, señaló que era un elemento determinante para el mejor crecimiento y desarrollo de Chile el abordar y hacerse cargo de los vacíos que dejó la reforma laboral. Y por consiguiente, mi primera pregunta va en esa dirección. Usted algo señaló en su minuta. Hay dos fechas claves. Una es ahora, el 1 de enero, en que la Dirección del Trabajo tiene que definir los servicios mínimos en caso de huelga dentro de los 180 días anteriores a la entrada en vigencia. Y la otra fecha es el 1 de abril, que como sabemos es la entrada en vigencia de la ley. Entonces, la pregunta es ¿cómo y en qué condiciones va a estar la Dirección del Trabajo preparada para enfrentar esto si recién se está planteando su modernización cuando sabemos que tenemos más de 3.000 negociaciones colectivas al año y durante el último año más de 890 huelgas que van a exigir este tipo de definiciones? Y no me cabe ninguna duda que en un proceso de negociación colectiva el tema de los servicios mínimos va a ser sin duda un elemento de negociación clave. Entonces la primera pregunta es muy clara: ¿está la Dirección del Trabajo en su actual estructura, previa a un anuncio que usted ha hecho de modernización, en condiciones de dar tranquilidad tanto al mundo de los empleadores como de los trabajadores de que va a poder sortear con éxito los vacíos legales que quedaron y evitar una posible judicialización como la anunciamos y advertimos durante el proceso de discusión de la reforma? En segundo lugar, hay varios dictámenes en esa dirección que ya se han estado dictando. Hay dos que son el tema de la vigencia de la ley y los servicios mínimos. Faltan otros, usted anunció algunas otras, pero en fin, creo que he sido claro en mi primera pregunta. La segunda tiene que ver con el tema de la capacitación y cómo el gobierno piensa enfrentarlo. Amarro, por su intermedio, señora ministra, señor presidente, con lo que usted escuchó en mi intervención sobre la preocupación del tema del empleo. Una buena capacitación de los organismos que dependen de su ministerio, sin duda que ayuda a acercar mejores posibilidades de encontrar trabajo y también de generar mayor empleabilidad. El programa Más Capaz, el programa estrella del gobierno de la presidenta Bachelet, ha tenido malas evaluaciones en un principio, después mejoró, pero le recortaron en un 40% el presupuesto para el presente año. No está dentro de las prioridades presupuestarias del gobierno fortalecer ese programa, sino que más bien debilitarlo al menos en un 40%. Entonces, ¿de qué manera piensa su ministerio conocer, o sería bueno que usted nos diera a conocer la política en materia de capacitación? Si se evaluarán programas vigentes, si se diseñarán nuevos programas que logren insertar más a los trabajadores, en fin. Se reactivará el proyecto del gobierno anterior que modernizaba el CENSE. Me preocupa todo el área de capacitación. En tercer lugar, respecto al tema de reforma previsional, sin duda creo yo, ministra, por su intermedio, presidente, que es probablemente el desafío de mayor envergadura que a usted le va a tocar enfrentar. No necesito ahondar la enorme inquietud ciudadana que hay sobre el tema. Entonces, la pregunta es si usted pudiera ser más específica respecto a los plazos que se ha puesto el gobierno para ingresar al Parlamento una iniciativa de ley. Si es que va a ingresar una iniciativa de ley, quizás la estrategia o el camino del gobierno es esbozar un camino y no hacerlo, usted nos dirá. Pero ¿qué plazos más o menos tiene? ¿Y quiénes están trabajando en el gobierno? La anterior ministra
llegó a considerar que no recibía un trato digno de Hacienda, se consideraba marginada, no estaba el Ministerio del Trabajo participando. ¿Cómo ve usted la relación trabajo-Ministerio de Hacienda? ¿Y quiénes están viendo esto? ¿Qué participación está teniendo la superintendencia en esta materia? ¿Y quiénes están trabajando en ese planteamiento? ¿Cuál es el estado de avance de la comisión plural que el gobierno estableció, que en un principio estuvo viendo el ministro del Interior y ahora no sé si la sigue viendo él o la está viendo usted o el Ministerio de Hacienda? Cuarto, ministra, yo no puedo dejar de plantearle, no sé si usted está al tanto, que en esta Cámara se está desarrollando una comisión investigadora sobre las facultades de la Dirección del Trabajo en todo lo que fue la elección de la CUT, reciente. De lo que llevamos, yo integro esa comisión, las cifras y los elementos que se han entregado son realmente muy preocupantes. Ha habido claramente un fraude en la forma como se llevó adelante la elección, hay abultamiento de cifras de trabajadores sindicalizados, hay denuncias en 2 tribunales electorales, hay un cuestionamiento al rol de los partidos políticos de la nueva mayoría, de intervención de los secretarios generales en el proceso. Hubo en declaraciones de dirigentes un esfuerzo por marginar a algunos y privilegiar a otros. En fin, hay una dirección del trabajo bastante observadora y poco participativa. Van a venir un conjunto de propuestas en esa dirección, pero me gustaría ver cómo se relaciona el gobierno con los trabajadores con un gremio como la CUT profunda y totalmente quebrado, cuestionado en su legitimidad y en la forma como fue elegido. Su antecesora le dio legitimidad a un proceso en su esencia ilegítimo. Pero quisiera saber yo cómo se va a relacionar en los procesos de negociación, en los temas que vienen por delante, con un organismo sindical de la envergadura de la CUT, con tantos problemas en la forma como se originó y con una división interna tan profunda como la que hemos ido conociendo en la comisión. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Melero. Le doy la palabra al diputado Matías Walker que te da un pase. ¿Ya? Adelante. ¿Cuánta gente votó en las elecciones de la UDI del Padrón? 6.850. ¿10% del Padrón? No, menos. Menos, sí. Si te quieres- Yo sí lo sé. ¿Cuántos son? No, pero es que Le eso de andar cuestionando la ofrezco- legitimidad de ¿cuántos son los organismos? Le ofrezco la palabra al diputado Matías Walker. Estimado, lo llamo al orden. En las elecciones Eh, territoriales de la democracia cristiana, 21.600, presidente, por si sirve al debate. Muchas Mira, gracias. Bueno, darle la Podrían haber bienvenida. usado, disculpa, diputado, podrían usar Gracias. punto varios para estas informaciones. Sí. Pero adelante. Muchas gracias. No, era un aporte al debate que estaba muy interesante. Bueno, darle la bienvenida a la ministra, a nuestro subsecretario. Efectivamente son muchos los temas. Del punto de vista legislativo, solamente, presidente, puntualizar algunos temas. Ministra, esta Cámara aprobó hace 4 años aproximadamente un proyecto que el principal autor es el diputado Pedro Brown y que suscribimos con el diputado Andrade y otros diputados de esta comisión, como el diputado Tucapel Jiménez y otros. Un proyecto que respecto a los contratos de obra o faena, ¿ah? Para que se aplique algo similar de lo que ocurre en los contratos a plazos fijos para que cumplidas ciertas condiciones pasen a ser indefinidos. Como usted sabe, por medio de la jurisprudencia, de alguna manera. Pero el proyecto específico está en la Comisión del Trabajo del Senado y no se ha resuelto y ojalá pudiéramos contar con el apoyo del Ejecutivo, sobre todo en cuanto a la urgencia, porque usted sabe que el Senado actúa mucho con urgencias. Y es un proyecto que yo creo que tiene que ver, apunta a la precariedad del trabajo, sobre todo en el sector de la construcción, que es un tema bastante preocupante. En relación al tema de la reforma provisional, yo soy de los partidarios, y puedo estar en minoría, de avanzar el proyecto de AFP estatal, porque mientras no existan mayores definiciones respecto de la reforma provisional más global, y más allá del tema del aumento de la cotización del 5% de cargo del empleador que anunció la presidenta, yo creo que lo peor es la inacción legislativa en esta materia. O sea, yo quisiera
que por lo menos avanzáramos el proyecto de la AFP estatal, que no es la solución definitiva, pero sí es una ayuda para generar desde luego mayor competencia y terminar con algunas situaciones abusivas en el mercado de las AFP. Y en relación al tema previsional, los diputados de la Democracia Cristiana acabamos de ingresar un proyecto que exime de la cotización de salud a los jubilados que trabajan. Y yo creo que es una iniciativa muy interesante porque efectivamente producto de la precariedad previsional que tenemos en nuestro país, muchos adultos mayores se ven en la obligación de trabajar, incluso como guardias de seguridad, en algunos empleos bastante precarios. Entonces, si además se les descuenta el 7%, quedan en una situación más precaria aún. Yo creo que es un tema que podríamos discutir y poder avanzar, pero ya que estamos viendo las prioridades legislativas, yo creo que es un tema muy interesante. Como tenemos problemas de incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, hoy día, bueno, estaba puesto en tabla ya un proyecto de ley que extiende el beneficio de la sala cuna. Y hay varias iniciativas también similares. Hoy día ingresó un proyecto de la diputada Camila Vallejo, que me tocó también suscribir, entiendo que el presidente accidental de la comisión, que establece una extensión del beneficio de la sala cuna, disminuyendo el número mínimo de trabajadoras y trabajadores para hacerlo efectivo, porque también incorpora un concepto de paridad de género, que yo creo que es interesante discutirlo al menos en el tema de las salas cunas. Sabemos que el Código del Trabajo habla de las empresas que tengan 20 trabajadoras, establece ahí una discriminación de género que yo creo que en pleno siglo XXI estamos en condiciones al menos de poder discutir si, de acuerdo a la nueva realidad de las familias y de los distintos tipos de familias que tenemos en nuestro país, podemos innovar en esa materia. Y lo último, aprovechando la presencia de la ministra, quiero contarle que ayer todos los diputados de la región de Coquimbo nos entrevistamos con el subsecretario del Interior, muy amigo suyo, en relación a los subsidios de empleo, que es un tema que la fuimos a ver, ministra, que es la especialidad del subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, porque usted sabe que la región de Coquimbo es la que tiene la tasa mayor de desempleo de todo Chile, sobre todo en la provincia de Elqui tenemos un desempleo de 2 dígitos. Por una parte, por falta de inversión privada, sobre todo en la minería, que es un sector que se ha deprimido mucho en el norte en general y en la región de Coquimbo en particular, y el subsecretario del Interior nos cogió peor momento para querer bajar los subsidios y los programas pro empleo que tenemos en la región y los quiere pasar a media jornada y sobre todo beneficia a mujeres jefas de hogar. Y el problema del subsecretario persiste en esta idea, así que le quiero pedir ayuda de verdad, ministra, para que al menos puedan mantenerse estos programas pro empleo. Yo estoy seguro que todo el resto de la comisión nos va a apoyar en esta petición, porque ¿saben lo que pasa? Yo entiendo que ojalá pudiéramos reemplazar o sustituir los programas pro empleo, que son una especie de subsidio, por programas de fomento productivo, sobre todo dirigidos a mujeres temporeras, mujeres campesinas, pero mientras no existan esos instrumentos, porque por razones presupuestarias hoy día tampoco se han podido profundizar, yo creo que es muy importante que podamos mantener estos programas pro empleo, mantener estos subsidios, sobre todo, como le digo, en la provincia de Elqui. Estos subsidios pro empleo se generaron a partir de la declaración de zona de catástrofe por sequía en la región de Coquimbo, situación que se mantiene. Nosotros tenemos 2 declaraciones de zonas de catástrofe que persisten, una por la sequía y otra por el terremoto, y también se ha renovado la declaración de zona de escasez hídrica. Yo entiendo que por eso se han financiado vía fondos de emergencia al Ministerio del Interior, cuestión que el subsecretario ayer nos discutía, porque nos decía que es partida del Ministerio del Trabajo. Es difícil discutir con el subsecretario del Interior. Ya. Se justifica por el decreto. Exacto. Es partida de discutir ustedes. con él, Es muy difícil. Entonces, yo necesito que nos apoyen, porque, como digo, fuimos todos los diputados de la región ayer a plantear este tema, y mientras podamos sustituir estos programas por programas de fomento productivo, es fundamental mantener estos proempleos
es la región que hoy día tiene la mayor tasa de desempleo de todo el país, lamentablemente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Matías Walker. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. Muchas gracias, presidente. Ministra, felicitaciones, bienvenida y que le vaya lo mejor. De verdad. Usted va a encontrar en esta comisión broma, ironía. Hay gente muy irónica en esta comisión, como usted se habrá dado cuenta, pero siempre va a haber la mejor actitud de colaboración. Así que tiene que ver con lo conspicuo de la representación que aquí existe, gente muy importante en sus respectivos partidos, así que no se extrañe. Bueno, lo segundo, por su intermedio, presidente y ministra, adviértele al subsecretario que haremos un esfuerzo mañana para que la U se pueda clasificar. Es una pena que tenga que depender de Colo-Colo, pero así es la vida, pues, ministra. Y yo sé que para él es una situación difícil la que está viviendo, pero así es la vida. Siempre Colo-Colo es un equipo suficientemente generoso para no solo tener sus triunfos, sino que también hacer partícipe de sus triunfos a otros. Ministra, respecto a la agenda, créame que es bien interesante. Usted bien señala que queda un año y algo y son hartas las cosas que hay que desarrollar. Yo suscribo plenamente todas aquellas cosas que usted le ha dado el carácter de iniciativas que hay que seguir impulsando. Entonces me permitiría solo concentrarme en aquellas cosas que quiero sugerir. Uno, vea, ministra, la agenda de la Comisión de Trabajo del Senado. Ahí hay un problema, los senadores probablemente trabajan mucho, entonces no les queda mucho tiempo para ver la agenda laboral. Nosotros hemos despachado un sinnúmero de iniciativas desde esta comisión que están realmente detenidas allá. Claro, nosotros, bueno, trabajamos un día más, a lo mejor por esa razón es que estas cosas ocurren. Pero así es. Entonces, quisiera así sugerir dos o tres cosas, ministra. Uno, sería interesante que este gobierno, sobre todo con las definiciones que ha hecho la presidenta, hiciera un esfuerzo más sustantivo en enfrentar el problema de la brecha salarial hombre-mujer. Alguna vez nosotros en el primer gobierno de la presidenta hicimos una iniciativa de esa naturaleza. Hay que reconocer que no fue del todo exitosa, su implementación fue extraordinariamente compleja, no dio el resultado esperado y no valdría la pena reinsistir en eso, que si bien es cierto entiendo ha disminuido la diferencia entre hombre y mujer, sigue siendo una brecha que además tiene efectos en materia previsional, etcétera, etcétera. Segundo, yo entiendo que es bien interesante toda la iniciativa en materia de sala cuna, pero hay que enfrentar de una vez por todas una solución más integral al 203, si mal no recuerdo, y hacerse cargo de las implicancias que tiene ese articulado. Yo entiendo que se puede avanzar mucho en la ampliación, etcétera, pero hacerse cargo del problema más de fondo creo que valdría más la pena de una vez por todas. En materia de procedimientos, ministra, yo creo interesante el planteamiento que usted hace de revisar un poco los procedimientos, qué sé yo. Es muy relevante ver los cumplimientos de la sentencia, los cumplimientos de los fallos y los cumplimientos de los finiquitos, porque ahí tenemos una brecha de resoluciones extraordinariamente jodidas. Y el mismo yo le sugeriría que también revisaran las obligaciones que tienen las AFP en relación con las cobranzas previsionales. Ellos tienen la obligación de presentar la acción dentro de determinados tiempos, pero la cantidad de acciones que quedan abandonadas y que hoy día tienen absolutamente atochado a los tribunales de cobranza previsional, sugiere a lo mejor un activismo mayor de parte del acreedor, que en ese caso es la AFP, y no el trabajador. Quiero decirle, ministra, que en el amplio y transversal consenso respecto a la AFP estatal, no todos somos parte. Yo quiero decirle que por la gentileza de mis compañeros diputados, presenté yo en su oportunidad el proyecto de AFP estatal y los diputados lo declararon admisible, que fue el antecedente del proyecto que presentó el gobierno posteriormente, así que me siento muy comprometido con este esfuerzo. Y como yo soy de aquellos que creen en un sistema mixto en que va a haber aporte, capitalización individual y también responsabilidad del Estado, y desde ese punto de vista un sistema de reparto, como creo en la conjunción de ambas cosas, que sea capaz el nuevo sistema de tomar lo mejor de los sistemas de reparto, que vaya que tenían problemas también, y tomar lo mejor del sistema de capitalización. Créame que un sistema mixto, a mí me interesa que haya un actor público.
En el cuadro de lo que imagino como perspectiva, me parece muy interesante que haya un actor público en donde ojalá se concentre buena parte de los cotizantes y en donde además en el sistema financiero este actor público tenga injerencia en la asignación de los directores de las empresas que hoy día solo están privatizados. Me llama la atención que una parte de la izquierda no se dé cuenta de este tema. En esta transversalidad que existe entre la derecha y esta izquierda, que yo cariñosamente llamo esta izquierda infértil, créame que hay un punto intermedio que nos plantea que es posible un sistema mixto en que coexistan un sistema privado y un sistema de reparto, pero me interesaría mucho que hubiese un actor estatal, porque nosotros al menos históricamente sí hemos sido parte de que existan empresas públicas. Probablemente otros han abandonado esa bandera. Nosotros seguimos creyendo en eso. Por eso es raro que haya esta conjunción entre esta derecha nostálgica y esta izquierda que emerge. No, por favor. Me apena, ministra, que no haya iniciativa en materia de negociación colectiva en el sector público. Este es un tema que se arrastra, ministra, se arrastra. No vamos a contar jamás con los tecnócratas de gobierno, no vamos a contar jamás con la dirigencia de las organizaciones públicas, pero hay que avanzar en esto. No es tolerable, ministra, que cada vez que tengamos una paralización previa, una paralización de calentamiento de motores, una paralización de advertencia, una paralización que acompaña a la mesa de negociación, la paralización que se acompaña cuando llega el proyecto acá y la paralización posterior cuando hay descuento, usted comprende que eso es a esta altura. Lo único que están pagando las consecuencias de esto es un conjunto de chilenos que finalmente sienten que se ha deslegitimado el actor social en esa naturaleza y a mí me preocupa desde ese punto de vista. Hay iniciativas al respecto. En esto siempre hay una mirada más casuística, que se nos viene un año cosdido, que el año que pasó. Siempre hay que esperar. Yo creo que los trabajadores del sector público merecen un sistema de negociación colectiva y merecen tener derecho a huelga, y creo que este gobierno debiera hacerse cargo de esa legítima aspiración. Y derecho a huelga reglada. Si además incorporáramos servicios mínimos y esas cosas, creo que muchos de los estropicios que provoca una paralización en el sector público pudieran minimizarse. Y con mayor pena aún, yo sé que la cara no expresa necesariamente la pena, pero créame que estoy muy apenado. Si usted hubiera estado en esta sesión, en esta comisión, cuando vinieron los trabajadores a hablarnos de la polifuncionalidad y nos trajeron las fotos en cómo habían guardias de seguridad que estaban obligados a retirar la basura, o gente como los formatos de supermercado, que habían 3 trabajadores para supermercados de más de 200 metros en que tenían que cobrar, arreglar las naves, sacar del frigider los congelados, sacar del calefactor las empanadas, meter las mercaderías dentro de la bolsa. Oiga, créame que probablemente tendría la misma sensibilidad que tenemos algunos con respecto al tema de la polifuncionalidad. Yo sé que esto genera muchos líos, aquí siempre surgen las bancadas ProPyme, pero mire, en esta sí hay una transversalidad virtuosa. Yo no me acuerdo si el diputado Melero me invitó o yo invité al diputado Melero, ambos firmamos este proyecto de polifuncionalidad. Fíjese usted lo interesante que es. ¿Ah? Valdría la pena no desecharlo. Yo sé que al ministro de Hacienda estas cosas le asustan mucho, ya no tiene pelo para que se le caiga, pero se asusta. Pero créame que valdría la pena insistir en esto porque es un proyecto interesante. Por último, créame que es tan simple como lo siguiente: si va a haber polifuncionalidad y van a haber distintas alternativas en la misma naturaleza, que le paguen al trabajador por esas actividades. Lo que no parece razonable que un trabajador que realiza distintas cosas, incluso más allá de su contrato, una buena parte de esas cosas las haga gratis. ¿Y qué le digo, pues, ministra? En los obras y faenas, ya Matías se ha referido al respecto, pero ¿qué quiere que le diga la subcontratación impropia, ministra? Cuando uno se da cuenta que la subcontratación lo único que pretende es bajar los costos laborales y por esas razones que se contratan empresas que hacen lo mismo que hace la empresa principal, créame que no es una subcontratación sana. Entonces a mí me preocupa mucho que mi gobierno, y lo digo con propiedad, que mi gobierno no asuma esa condición. Cuando estuvo aquí el señor director del trabajo, que sigue estando el mismo, Cristian Meli, le hicimos presente porque teníamos una cierta duda nosotros respecto a si era muy complicado esto del giro. ¿Ah? Y el señor Meli aquí, parece que contraviniendo la dirección máxima del ministerio, porque lo miraron con cierta cara de asombro e incredulidad,
yo creo que más bien era molestia, señaló que no era un problema el tema del giro. Lo dijo acá, quedó en el acta. ¿Ah? Así que la famosa excusa, que era tan complicado esto del giro, qué sé yo, créame que el propio director del trabajo, a quien yo le tengo un gran respeto, porque es funcionario de la Dirección del Trabajo hace muchos años, un destacado militante además de la democracia cristiana o independiente, así que tampoco tiene un sesgo clasista en estas cosas, créame que nos sorprendió a todos gratamente, no sé si a la autoridad del ministerio, pero a nosotros nos sorprendió gratamente. Entonces, yo creo que valdría la pena insistir en esas cosas que no estarán en las prioridades del gobierno, pero no dejan ser una prioridad de los trabajadores. Y como yo entiendo que las prioridades de este gobierno tienen alguna relación con las prioridades de los trabajadores, por su definición doctrinaria, por su identidad, yo no los desecharía tan fácilmente. Muchas gracias, presidente, y mañana haremos el esfuerzo, subsecretario. Diputado Andrade, ¿usted se refiere a problemas de estabilidad laboral de alguna gente si es que el resultado mañana es adverso? Estamos en la Comisión de Trabajo, ¿no? O sea, lo único que le puedo decir es que no lo voy a tuitear. Diputado Nicolás Monquio, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estaba en la Comisión de Salud votando, ministra, pero me acabo de informar y leer al detalle la minuta que usted nos presentó aquí. Le agradezco el detalle entregado. Tengo dos dudas, básicamente. Primero, en el año 2013, terminando el gobierno anterior, se dejó presentado un proyecto que creara el estatuto laboral para los jóvenes que están en la educación superior y que establecía una serie de condiciones, incentivos, facilidades para que el joven que trabajaba por jornada parcial, part-time, no pierda, o sea, lo haga en forma formal, con contrato y con todos los beneficios que uno quisiera, que hoy día la legislación no lo permite o lo dificulta. Ese proyecto no avanzó nada. Y cuando uno ve todos los meses las malas cifras de desempleo y ve que el sector más golpeado son los jóvenes, yo entiendo que uno pueda en esto tener una opinión de que el proyecto no le pueda gustar o que hay que corregirlo. Lo que yo le quiero pedir en el fondo es que se cambie por alguno, pero que se haga algo y no sencillamente dejarlo congelado. Yo entiendo que su antecesora, la ministra Rincón, venía estudiando y tiene un anteproyecto que apunta a esta misma idea. Yo quisiera pedirle que le pusiéramos énfasis a esto, porque creo que es fundamental abordar eso, especialmente en el momento en que el país está luchando con el desempleo juvenil. O sea, en el fondo pedirle prioridad, ya sea para reactivar el proyecto del gobierno anterior, o corregirlo, o hacer otro, pero no quedarse de brazos cruzados en ese sentido. Y lo segundo, ministra, que le quiero preguntar es, acaba de salir un dictamen de la Dirección del Trabajo en relación a la reforma laboral aprobada y no menciona aquello que el Tribunal Constitucional fue enfático en establecer la igualdad de derechos para negociar colectivamente tanto los sindicatos como los grupos negociadores. De alguna forma, desde el punto de vista administrativo, mantiene la pelota, la incertidumbre. En mi opinión, el fallo del tribunal es clarísimo. Yo quiero saber ¿qué le va a solicitar usted a la Dirección del Trabajo? ¿Cuándo viene un dictamen donde aclare aquel punto? ¿Van a acatar el fallo o no? ¿Vamos a tener un dictamen que diga precisamente la facultad de negociar colectivamente los grupos negociadores o vamos a seguir haciéndole un poco los lesos respecto de lo que mandató el Tribunal Constitucional y que el fallo no lo menciona? Pero creo que esta incertidumbre, esto de dejar las cosas como el tribunal lo dijo, hay que acatarlo, pero yo no hago nada al respecto, es parte del problema del empleo que tenemos en estos semestres. Y finalmente, ministra, yo estoy en la comisión investigadora junto a varios diputados aquí, que tiene como objeto fiscalizar el rol de la Dirección del Trabajo en lo que fueron las elecciones internas de la CUT. Nuestra facultad no es fiscalizar la CUT, es fiscalizar la Dirección del Trabajo, pero con ocasión de aquello nos hemos enterado de que las prácticas en la última elección traspasaron todos los límites. No voy a reproducir aquello que lo han visto todos los parlamentarios
los testimonios, los documentos que hemos recibido dan cuenta de que la elección fue completamente fraudulenta, completamente antidemocrática, y que la Dirección del Trabajo, aparentemente sin facultades, me estoy anticipando, no pudo evitar que ese fraude no se consolidara. Ni siquiera tenemos claridad de cuándo se va a hacer la nueva elección. Para aquí le doy detalles de la situación de la CUT actualmente. Yo quisiera saber una pregunta de sentido común. En el intertanto, ¿el gobierno va a seguir financiando las actividades de la CUT, directa o indirectamente? ¿Va a seguir reconociéndola como una entidad y a la directiva válida de representación de los trabajadores, o va a exigir un mínimo de legitimidad en el actuar? A la asamblea de la OIT, ¿el gobierno va a patrocinar a la CUT como la entidad legítima? Yo lo hago esto en voz de los trabajadores, porque creo que los principales engañados fueron los trabajadores con un proceso fraudulento. Y yo quisiera saber en el fondo cuál va a ser su actitud, y si cree usted que la Dirección del Trabajo en esto tiene que tener una ampliación de facultades, porque al juicio de lo que ellos mismos han dicho, no han tenido facultades para ir impedido este fraude. Gracias, presidente. Gracias, diputado Monque. Ministra, como usted ve, hay una cantidad importante de preguntas, alcances, reflexiones. Algunos temas escapan, digamos, al estricto rigor de lo que es la competencia de usted como ministra y del Ministerio del Trabajo, incluyendo temas propios de los frentes sindicales, los partidos que aquí han sido bien representados. Pero yo quisiera plantearle 2 o 3 cosas solamente. La primera es que pienso que todos tenemos debida conciencia de la expectativa que abrió en los trabajadores el anuncio de la presidenta de fortalecer el sistema de pensiones por la vía de una cotización nueva de cargo al empleador, equivalente a un 5%, en una progresión planteada por ella y que está en un debate. Este es un debate que estamos todos informados, están todos los partidos integrados, invitados, y recurren regularmente primero al Ministerio del Interior, luego al Ministerio de Hacienda, la presencia también del Ministerio del Trabajo. Pero ¿cuál es el punto? Y yo me hago parte de aquello, de que queramos imaginarnos una expectativa de en qué momento viene ese debate aquí, porque puede pasar el tiempo, se pueden reponer las movilizaciones, pueden nuevamente volver los cuestionamientos y no vamos a tener el argumento de que estamos reaccionando, sino ya fue esa etapa. Entonces, estas sesiones que tenemos pueden ser también eternas, porque son sesiones que van desde la UDI al PC, para decirlo algo en cuanto a posiciones al respecto, entre medio de todos los partidos, con presencia legislativa y no. Entonces podemos anular, entonces me inquieta mucho que eso sea transmitido como una pregunta, inquietud que ya ha salido de parte de esta comisión al momento que usted nos ha presentado y ha mencionado ese procedimiento, ese proceso que hay pendiente o que está en curso. Eso es lo primero, quiero marcarlo mucho porque esto puede ser una expectativa que no se llene y podemos construir un clima que ya no será de cuenta de los trabajadores, toda vez que hubo una recepción y una reacción muy valorada de parte de los trabajadores cuando la presidenta anunció estas medidas. Lo segundo, yo también me quiero hacer parte de una pregunta que ya hubo y que es valorando el que venga el debate sobre lo que se va a llamar el estatuto del temporero. Al momento de la reforma laboral también se planteó que habría una legislación que permitiera la negociación en el sector público, incluyendo el derecho a huelga, y yo creo que está maduro. O sea, no sé cuándo va a terminar ese debate, pero creo que en mérito sería un gran hecho que el gobierno y el ministerio que usted encabeza lo animaran. Eso es una tercera cosa que sí está ausente, y la debo nombrar porque eso, si no me equivoco, tuvo ya aprobación en general dentro de la comisión,
y a petición del ministerio salió de aquí, se congeló y se llevó a una mesa de trabajo. Me refiero a la reforma del artículo 22, que está vinculado al tema de los trabajadores de los medios de comunicación. Entonces, hay expectativa en el Colegio de Periodistas, hubo confianza depositada al Colegio de Periodistas en la labor que iba a hacer el ministerio. Nosotros aceptamos aquello, el Ministerio del Trabajo, aceptamos aquello como, pues esto estaba aquí en la Cámara de Diputados y aquí fue discutido. Entonces, en honor al rigor de la consistencia y coherencia que cada uno quiere tener con las personas que se vinculan con nosotros, creo que está en condición el Ministerio de darle, de definir, digamos, al respecto. Y lo último que yo me atrevería a plantear, pero hay mucho, es cuando se determina que hay 3 temas de la agenda legislativa que se titulan incluso, pero se precisa que no están en la prioridad. Yo quisiera entender, porque hay también una argumentación, una introducción al respecto, que es porque tendríamos problemas de tiempo legislativo, o sea, que nos faltaría el tiempo. Yo imagino que si se conviene, una vez que se conozca todo esto que se ha preguntado, algunos aportes que se han hecho y ustedes vean como ejecutivo finalmente qué van a decir patrocinar, se puede sacar un acuerdo de cara al sol con las respectivas comisiones de trabajo y de Hacienda cuando sea el caso. Si hay voluntad que estas cosas, pues yo veo que aquí hay temas que tienen casi un preacuerdo, por quiénes son los mocionantes, por los debates que ya se han dado. Entonces, no entiendo por qué no podríamos ser más fructíferos nosotros como Cámara y el Senado, por cierto, para producir más leyes y obviamente a instancia con todas las medidas que implique de urgencias de parte del Ejecutivo, que es uno de los temas que tenemos con esta modificación a la indemnización por obra y faena, que el Senado la atrasa, yo no sé por qué no apura, y eso podría ser ya una ley, y sería un gran hecho a favor de los trabajadores y a iniciativa y con un gran actor de parte del gobierno, que todos sabemos quiénes nos sentimos plenamente interpretados con él. Yo me atrevo a sumarle aquello como inquietudes que han estado además en el debate. Yo entendería, digamos, si hay cuestiones que deben colegiar, digamos, previamente, pero va a ser importante lo que nos puede avanzar hoy día, ministra. Le ofrezco la palabra. Muchísimas gracias, diputado. Voy a intentar hacer estoy un orden. presidiendo la Si por comisión de alguna trabajo. circunstancia quedan preguntas pendientes, les pido que me las reiteren. Estoy anotando. Lo anoté. Y cualquier precisión al respecto también, por algo me acompañan tanto la subsecretaria, Janet Jara, y sin duda el subsecretario, más allá que sea de la Universidad de Chile. En relación a la consulta, diputado, bueno, primero agradecer la acogida, las palabras de buen éxito y parece que es así que les parto agradeciendo la acogida. Y es de esperar que durante el año que quede, junto con yo permanecer en el cargo, también satisfaga lo que significa el diálogo permanente con cada uno de ustedes. En relación a la consulta que planteaba el diputado Barros, quienes participan en la mesa agrícola desde la perspectiva de los empresarios, la que se constituye el día martes, quiero precisar, se vuelve a instalar, no es que parta por primera vez porque se ha venido trabajando. Fedefruta. No. Inicialmente y que generaron el proyecto inicial que lo vio esta comisión y que al final se congeló. Fedefruta, Sociedad Nacional de Agricultura y ASOEX. Por los trabajadores está, a ver, precisa. Sí, gracias, ministra Presidente, por su intermedio. Efectivamente van esas 3 organizaciones desde el punto de vista empresarial. Por el lado de los trabajadores están básicamente representadas todas las organizaciones relevantes del sector. Hay que recordar que este es un proyecto que hemos visto con buenos ojos, pero que uno de las
pero que no logró avanzar mayormente en el periodo anterior, entre otras cosas porque hubo varias organizaciones de trabajadores que se restaron y no participaron. El esfuerzo en estos años ha sido embarcarlos nuevamente, hemos conversado distintos temas y por tanto van a estar no solo las organizaciones que participaron de la mesa agrícola que llevaba la Sociedad Nacional de Agricultura, sino que 3 o 4 más que no estuvieron en aquel proceso y que ahora sí están embarcadas adentro. Ranquil, Anamuri y varias otras más. En relación, diputado Boric, que me preguntaba respecto a la discusión, y ahí probablemente voy a responder a varios, en relación a lo que nos ha convocado la presidenta Bachelet respecto a la modificación del sistema de pensiones, que fue anunciado en el mes de agosto pasado, y que efectivamente inicialmente es el Ministerio del Interior quien es encargado de la coordinación para posteriormente asumir trabajo y previsión social junto con el Ministerio de Hacienda, la coordinación tal cual como fue ratificado esta semana por la vocera, la ministra Paula Narváez, y quisiéramos señalar que se ha constituido una mesa con los equipos técnicos, tanto del Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría de Previsión y los equipos asesores económicos del Ministerio de Hacienda, que han tenido por objeto ir recibiendo las propuestas y generando los diálogos necesarios con los distintos actores. Yo me he reunido con distintos gremios quienes se han comprometido a hacer las entregas que ellos estimen pertinentes en esta materia. También las organizaciones sindicales y los partidos políticos. Y se ha reiterado que todos quienes estimen necesario hacer un aporte en esta materia van a ser escuchados, van a ser sus propuestas consideradas. Yo, lo que se ha conversado con la presidenta Bachelet en esta materia es intentar sentar las bases durante el primer semestre del 2017. Pero también quisiera absolutamente destacar y comprometer que es el diálogo para este proceso. Y nos parece importantísimo todas las instancias que al respecto se puedan establecer. Yo creo que una de las grandes críticas que se han realizado fue en algunos aspectos en relación a las reformas que se han liderado y que nosotros creemos que eran necesarios introducir en nuestro país, fue exactamente la falta de diálogo. En esta materia, si nosotros queremos hacer un sistema que sea sostenible en el tiempo, necesariamente el diálogo con todos los actores es absolutamente necesario. Y en eso, si significa tomarse más de 4 semanas, lo vamos a hacer, teniendo absolutamente presente que en algún minuto se toma la decisión política. Y eso estamos dispuestos a hacerlo. Pero que nadie crea que no tuvo espacios para plantear las decisiones que al respecto se estiman. Presidente, ¿me permite una pequeña precisión? Usted dijo que durante el primer semestre del 2017 el gobierno tenía el compromiso de sentar las bases. No. Si es posible el proyecto de ley. Quiero sentar las bases durante el proceso de diálogo para concluir, de ser ello posible, en un proyecto de ley. ¿Y las 4 semanas que habló ahora, a qué se refiere? Es metafórico. 4 semanas, 8 semanas, 6 semanas. Es metafórico, pensé que era un plazo. Creo que lo peor que nos puede ocurrir en esta materia es que establezcamos plazos el 5 de septiembre y después digamos, no cumplimos. Gracias, ministra, por la precisión. Muchas gracias. ¿Cuál es su posición? No, es que partí por los plazos, diputado. Por eso, y traté de redondear porque varios consultaron respecto del mismo tema. En relación a la AFP estatal, yo quisiera señalar, tal cual como informé al momento de hacer mi presentación, es que estimamos desde el gobierno la necesidad de que el proyecto de AFP estatal se enmarque en todo el sistema de pensiones. Nos parece razonable, nos parece absolutamente razonable que así sea, porque probablemente muchos de nosotros coincidimos como señalaba el diputado Andrade, que la existencia de un sistema mixto parece razonable para el país, que también lo que pueda jugar
sea denominación AFP estatal o un fondo o una administración con características definidas desde la perspectiva fiscal, puede ser posible, pero es al alero del sistema que se proponga. Y yo sé, diputado, y en esto no quiero que crea que soy medias tintas. Soy ministra de Estado. Desde el 18 de noviembre pasado, recién pasado, he sido investida con ese cargo por la presidenta Bachelet, y en esas circunstancias y en materias que suponen proyectos de ley y que suponen legislar en función de una política de Estado, represento a la presidenta y al gobierno, y no tengo al respecto opinión personal. Todos los equipos, junto a la subsecretaria, particularmente a la subsecretaria y sus equipos, de concordar desde la perspectiva del ministerio que encabezo, buscar todos los aportes que al respecto podamos hacer en relación a una política pública. Entonces le pido excusas, pero esa es. Muchas gracias. Respecto, diputado Melero, en relación a las inquietudes que pueda surgir respecto a la fortaleza o no fortaleza, o preparación o no preparación que la Dirección del Trabajo pueda tener en relación a la implementación del sistema de relaciones, de la modernización del sistema de relaciones laborales, que empieza a regir el próximo 1 de abril, se ha trabajado intensamente con el director del trabajo y todos sus equipos. Incluso existe una mesa que preside el subsecretario, con todos los equipos técnicos, tanto de la Dirección del Trabajo como desde la Subsecretaría y del Ministerio propiamente tal, que tienen por objeto hacer seguimiento de cada una de las etapas y dar cumplimiento y oportunamente dictar los reglamentos, los dictámenes y los reglamentos que correspondan. Y en eso puedo señalar absolutamente que la Dirección del Trabajo está preparada para asumir ese desafío. Sí hemos creído que en el proceso de modernización de la Dirección del Trabajo, no por las circunstancias, porque este es un compromiso anterior de la reforma laboral, es necesario introducir y modificar facultades que le permitan agilizar las respuestas oportunas en la gestión y fiscalización que le corresponde por mandato expreso de la ley. Y es por eso que estamos presentando el proyecto de ley que mencioné como iniciativas a considerar. Tengo la absoluta convicción de que así va a ser. Tanto es así que mañana aparece el cuarto de los dictámenes. Voy inmediatamente a señalar respecto a la inquietud que manifestaba el diputado Monkeberg respecto a un dictamen posible de los grupos negociadores. Probablemente yo tengo una posición jurídica, no política, jurídica distinta de usted, de entender en relación a lo que terminó ocurriendo con el fallo del Tribunal Constitucional. Y en este sentido las implicancias o incertidumbres que, de acuerdo a nuestra legislación y particularmente a las normas establecidas en la propia Constitución Política del Estado de la República, lo que nos señala, nos deja en una situación que nos obliga a hacer interpretaciones jurídicas. Pero en este sentido quisiera precisar que la Dirección del Trabajo no puede ni se encuentra facultada para legislar. Vale decir, no puede establecer o interpretar más allá de lo que el fallo del Tribunal Constitucional y la legislación vigente y la Constitución Política, todo en concordancia con el Código del Trabajo, nos autoriza. Así que, en ese sentido, señalo respecto a los grupos negociadores, ¿ya? Nosotros vamos a contemplar la determinación sobre la materia. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque nos ha parecido que es necesario abordar las temáticas por separado. Y por eso lo primero fue la vigencia. Después fue los servicios mínimos
y equipos de emergencia. Procedimiento de negociación colectiva, derecho a la información. ¿Ya? Es por ello, digamos, el tema de los grupos negociadores. En relación a capacitación, que era su preocupación, diputado, nosotros creemos efectivamente que Más Capaz es probablemente un tremendo y gran programa. Quisiera sí precisar que la mala evaluación que se hizo fue del piloto, ¿ya? Del piloto y por lo mismo muy acotado y con las pocas implicancias. Sin embargo, se está trabajando con el Ministerio de Hacienda de ver la posibilidad de reforzar por la buena valoración que se tiene de este programa, introduciendo todas aquellas perspectivas que se han ido para garantizar la productividad y empleabilidad en la forma como se va ejecutando el programa en regiones. También, por lo mismo, frente a la disminución de los recursos en esta materia para el programa Más Capaz, se ha establecido este año, digamos 2017, presupuesto 2017, el trabajar fuertemente en regiones, lo que nos permite apalancar recursos adicionales en las regiones para fortalecer todo el proceso de capacitación, empleabilidad, productividad con grandes énfasis. ¿Ley del CENSE? No. Sigo. Ya les informé en relación a la comisión investigadora, en relación a la dirección del trabajo. Yo entiendo la preocupación de ustedes, absolutamente, la recojo, pero también quisiera con responsabilidad señalar dos aspectos respecto a la misma. La primera es que espero con responsabilidad y seriedad el informe que de la misma comisión se vaya a elaborar, que supone, digamos, y con la misma responsabilidad y seriedad las autoridades del Ministerio, en conjunto con el director del trabajo, miraremos, observaremos y haremos lo que corresponda. Pero también quisiera señalar en esta materia que se ha entregado el conocimiento de varios asuntos a los tribunales de justicia, ¿ya? Sí, lo que tiene que ver con este proceso de elecciones de la CUT. Y por lo mismo, cualquiera se encuentra por mandato constitucional inhibido de poder conocer y pronunciarse. Y además, porque tengo la convicción que la Dirección del Trabajo es una entidad autónoma del Ministerio, ¿ah? Así está establecido en su propia ley. Consecuencialmente, en esa materia debe asumir la propia Dirección del Trabajo lo que corresponda. Nosotros apoyaremos, miraremos, buscaremos, pero es autónoma en esa materia. ¿La mía? Bueno, el Ministerio, digamos una... lo que pasa es que estaba contestando en relación, digamos, lo iba a contestar, pero lo contesto al tiro. A ver, yo soy de aquellas que creo, honestamente, en el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Creo, honestamente, que la CUT y organizaciones de esa envergadura y de esa importancia le hicieron bien a este país. Creo firmemente en el rol que cada una de ellas cumple. Así como creo firmemente en la CUT y en sus dirigentes, porque creo firmemente en las instituciones en general. Yo no soy de aquellas que frente a denuncias del financiamiento irregular de la política, por ejemplo, significa que todas las instituciones en este país dejaron de ser confiables. Y así lo reitero en cada uno de los espacios. Por lo mismo creo, y hay en todo lo que corresponda, tanto cuanto ministra del Trabajo, de fortalecer las organizaciones más representativas de este país, voy a estar. No voy a desoír malas prácticas, porque las malas prácticas deben ser no respaldadas en ninguna instancia, en ninguna. Y por lo mismo, no solo me he relacionado con la CUT, me he relacionado con otras organizaciones, todos quienes me han pedido, la UNAT, la CAT, todas las organizaciones, los portuarios, porque creo firmemente en el diálogo permanente
con los distintos gremios del país, así como lo he hecho también con las asociaciones de empresarios, de empleadores, etcétera. Porque de verdad lo creo. Entonces, esa es mi declaración. No me gusta hablar de declaración de principios, pero son aquellas las cosas que yo creo. Creo que la CUT ha hecho tremendos aportes. Creo que los dirigentes también han hecho tremendos aportes. Creo que han fortalecido y en un momento dado en este país fueron tremendamente importantes. Y en relación específico respecto a la OIT y la representatividad, quisiera señalar que por constitución de la OIT y mandato, digamos, lo que significa la conferencia de Ginebra, en esta materia quienes deben viajar o deben comparecer, son las organizaciones más representativas, ¿ya? Más representativas. Y en eso vamos a instar que así sea. Más representativa. Me permite una pequeña precisión, no sobre esto último, sino sobre lo anterior. Respecto, solamente, ministra, adelantarle que en el marco de la comisión investigadora, nosotros la vamos a citar a la comisión antes de evacuar el informe, como citamos ya a la ministra Rincón, objeto de que ya pudiera el ministerio ir viendo posibles cambios en fin, en la forma como la Dirección del Trabajo ejerce su rol de no interferir, pero sí, por ejemplo, de certificar quienes son parte de un sindicato y no este sistema automático que hay hoy día, que al final la Dirección del Trabajo no hace cosa más que decir lo que el dirigente quiere que se diga. De manera que solamente no quiero entrar, presidente, en ese debate, pero decirle que no espere el informe porque va a ser invitada antes y ojalá pudiera el Ministerio trabajar algunas ideas en esa dirección. Nada más que eso. Un segundo. Sugiero, y me parece bien el alcance que hizo, pero sugiero que escuchemos la intervención porque ya habrán, digamos, más posibilidades en esta u otra sesión. Ministra, por favor, continúe. Muchas gracias, diputado. En relación a lo manifestado y planteado por el diputado don Matías Walker, señalar que el proyecto de obra y faena, la idea es, si existen los espacios legislativos, porque el gobierno lo mira con atención y con interés este proyecto, dar las prioridades que correspondan. En relación a lo que usted planteaba, bueno, me imagino que respecto a la reforma previsional ya le contesté. Respecto al proyecto de acuerdo sobre cotización de los trabajadores que una vez pensionados permanezcan en el mercado laboral, nosotros estamos estudiándolo. Perdón, ¿quiere precisar? Perdóneme. No. Que una de las consecuencias del proyecto que estamos viendo es precisamente qué pasaría con el derecho al subsidio por incapacidad laboral en estos casos. Entonces estamos precisamente, lo vimos con mucha atención, pero estamos precisamente viendo las consecuencias de aquello. En relación al proyecto de extensión del beneficio de Sala Cuna, y como señalaba el diputado Andrade y manifestaba el subsecretario, efectivamente, respecto al ministerio, ha existido, digamos, estudios que supongan ¿cómo se llama?, que se acabe el sistema definitivamente y se logre una administración a través de un fondo de esta materia. Pero quisiera también señalar que este proyecto se valorizó en algún minuto y por lo mismo no fue priorizado por el costo que significaba en relación a esta materia. Y respecto al proyecto de ley, la moción de la diputada Carol Cariola y que extiende este derecho de Sala Cuna Sala Cuna en las vacaciones a los trabajadores, está en el Senado y el gobierno lo apoyó. Nosotros vamos a apoyarlo en sus programas de empleo en la región de Coquimbo. Trabajaremos en ello, si es posible, todo lo que ello signifique, porque entendemos las urgencias del caso. Varios han planteado la negociación colectiva en el sector público. Como ustedes muy bien saben, existe una mesa del sector público, que es donde de alguna manera se han ido trabajando, en la cual participamos como ministerio, y se ha ido trabajando distintos aspectos y reivindicaciones que el sector público ha planteado. Y
en esta materia, digamos, no existen los consensos desde el propio sector público. Por lo mismo, digamos, no se ha querido, digamos, intencionar ni priorizar, pero también señalar que existe un proyecto de ley iniciado y que se encuentra en el Senado, ¿ya?, respecto de esta materia. Nosotros, ¿qué más querríamos decir y recoger lo que el diputado Andrade señalaba respecto de proyectos de ley iniciados? También quisiera recordar, hace más de 4 años, ya, polifuncionalidad y subcontratación impropia. Pero tal cual como manifesté en la presentación, hoy día no son prioridades atendida, digamos, las prioridades legislativas que se han sido fijadas y los tiempos legislativos, de abrirse espacio y concordarse, de tener acuerdos sobre las materias, y que ello no significa que nos desgastemos en otras materias o no podamos abordar con profundidad, con seriedad y obtengamos beneficios más anhelados o muy anhelados también por los trabajadores. Este gobierno no va a desoír esa materia. Se fue el diputado Monker, pero díganle que recojo lo del estatuto laboral de los jóvenes, ¿ah?, para ver lo que se señalaba, pero sí precisar que la ex ministra Jimena Rincón no elaboró un proyecto sobre la materia, sino que el ministerio comenzó a discutir ideas sobre esta materia, ¿ya? Diputado Carmona, el estatuto, ya espero haberle contestado el tema del sistema de pensiones. Nosotros entendemos y reiteramos la importancia de conversar con todos los sectores. Hemos querido priorizar en eso, y tiene el compromiso de esta ministra y de la subsecretaria, que todos los esfuerzos para que el debate se dé con seriedad, con profundidad, y que todos participen del mismo. En relación a la reforma del artículo 22 o modificación del artículo 22 del Código del Trabajo, para ser más específico, el inciso segundo del artículo 22, diputado, situación que conozco profundamente, toda vez que durante varios años asesoré en los procesos de negociación colectiva a distintos sindicatos de los medios de comunicación. Por lo mismo sé cómo surge esta mesa de trabajo en que efectivamente se instaló. Sin embargo, también señalar que con este conocimiento, al haber trabajado muy cerca con los trabajadores de los medios de comunicación, con las organizaciones sindicales, no se ha llegado y no se ha arribado a acuerdos sobre la materia, ¿ah? La forma particular en que se ejerce las funciones propias, y particularmente en el área prensa, por ejemplo, si existe o no existe subordinación, dependencia, el lugar en que se presta, las directrices, etcétera, no se han logrado los acuerdos respectivos. Tanto es así que en los distintos canales de televisión se ha negociado prácticamente por área, por departamento, a través de la generación de formas especiales de pago de bonos o reconocimientos de formas especiales de trabajo. Así que a raíz de la falta de acuerdos, digamos, sobre la materia, no se ha podido avanzar, objetivo que estaba, digamos, como objetivo esencial de la mesa establecida en esta materia. No está de acuerdo. Muchas gracias, espero haber contestado. Muy bien. Gracias. No sé si el subsecretario quiere agregar algo. Sobre esta mesa, nosotros vamos a la mesa de las comunicaciones, que fue una mesa bien rica en su discusión, y participaron prácticamente todos los sindicatos y federaciones relevantes del sector de comunicaciones, así como todos los gremios relevantes de radio, prensa y televisión regional. Y fue muy rica, llegamos a muchos consensos sobre las formas de trabajo, sobre la necesaria apertura que debe haber en relación a la organización de las jornadas de trabajo, que hay un elemento de dinamismo que es imposible de recoger propiamente tal, pero no ha habido acuerdo. Lamentablemente ha habido un desacuerdo transversal que cruza tantos
a los sectores empresariales como a los sectores de trabajadores sobre cómo regularlo precisamente. Nosotros vamos a convocar a la mesa prontamente y a dar cuenta a la comisión, que fue la que nos encargó a llevar adelante esta mesa tripartita, de los acuerdos y desacuerdos que pudimos encontrar. Gracias. No sé, subsecretaria. Sí, me gustaría agregar brevemente dos cosas. La primera sobre la consulta respecto a las cotizaciones previsionales. Existe la figura de la DNPA, que es la declaración automática y no pago, que ha generado en efecto una importante carga en tribunales y lo estamos revisando y despejando. Ahí hay cruces de información, la ministra nos encomendó la tarea y estamos precisamente en ese tema en conjunto con la Superintendencia de Pensiones y el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Como para dar cuenta de aquello. Y la corporación del Poder Judicial, por cierto. Y lo segundo, aprovechar la oportunidad para dar cuenta brevemente, este Congreso aprobó en el año 2012 el convenio 187, la OIT, y hemos estado impulsando desde el Ministerio del Trabajo la implementación del convenio en materia de seguridad y salud en el trabajo a través de la formulación de una política nacional que ha sido de carácter tripartito y descentralizado. Y ahora estamos en la elaboración del perfil diagnóstico y del programa comprometido en este convenio internacional, lo cual es un trabajo que se hace, por cierto, en el orden más administrativo, pero que parte a partir de la aprobación y ratificación que se hizo en este Congreso Nacional, temas que no necesariamente son tan visibles, así que no quería perder la oportunidad de al menos poder comentarles brevemente que estamos en esa tarea. Gracias, presidente. Diputado Melero. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecerle a la ministra y a los subsecretarios las respuestas. Obviamente, uno entiende las limitaciones que una ministra tiene en virtud de sus opiniones particulares, pero en materia previsional, qué voz más clara, fuerte, nítida, ilustradora que la de la propia presidenta, que dijo que no había cabida en Chile para un sistema de reparto. De manera tal de que, dicho por la jefa de Estado, los ministros me imagino que la comparten. Pero más allá de eso, presidente, yo quisiera tratar de tener, por su intermedio, presidente, señora ministra, una definición un poco más clara respecto a la forma como se va a enfrentar el tema de los grupos negociadores. Porque usted dijo que, si yo entendí bien, no se podían arreglar por la vía de decretos o de circulares. Sí se puede hacer por ley. Aquí en un momento dado hubo mucha discusión una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional, si el camino era el del veto, de una ley corta o de hacer una ley interpretativa, pero yo siento, ministra, que ahí sigue abierto, bien lo diagnosticó el Fondo Monetario Internacional, como también, digamos, bien diagnosticó la OCDE, de que el sistema previsional chileno tiene que ir por el camino de la cotización a los trabajadores y no enredar las cosas, ¿no? Escuchemos un poco más a los organismos internacionales, porque Chile es un país pequeño, el mundo nos observa, y si el Fondo Monetario Internacional, ni más ni menos, está diciendo en su informe económico que el dejar este tema de los grupos negociadores abiertos, sin certezas, abierto a la judicialización, a la interpretativa, pareciera ser que toda racionalidad, si el propósito del Ministerio del Trabajo, del Gobierno y de Hacienda, que tiene que cuidar lo que han puesto como primera prioridad, que es el tema de impulsar el crecimiento, la productividad del país, no dejar esto abierto. Entonces, yo no sé si tienen totalmente descartado el camino de una ley corta que ayude a zafar bien este tema, o van a seguir por la vía, en fin, de los dictámenes, las circulares, que yo personalmente creo que es un mal camino. Y me gustaría en esto, no sé si usted quiere ahora dar una definición más clara, pero creo que el mundo económico observa este tema con preocupación, alta preocupación, especialmente el mundo de la pequeña y mediana empresa, porque los grandes tienen más formas de defenderse, tienen grandes sindicatos, pero me preocupa sobre todo en aquellos que generan el 80% del empleo del país. Gracias, presidente. Ministro, usted tiene la posibilidad o no, pero si no, tenemos que convenir, esta conversación tiene que continuar por una razón, y yo espero la pueda acoger la ministra. Esta minuta que nos entregaron y que usted usó y que tiene copia cada uno, yo creo que abre una posibilidad de
ejercicio del trabajo se puede aproximarse a una eficacia, porque esto es muy concreto, la mayoría de las cosas. Pero aquí han surgido nuevas cosas que incluso usted ha manifestado acogerla, otras que seguramente tendrán que ver. Me encantaría que pudiera, si lo tiene bien usted, ministra, actualizarse esta minuta para el conocimiento de todos nosotros. Y ahí, digamos, yo integraría la preocupación que ha planteado el diputado Melero respecto a lo que fue el fallo del Tribunal Constitucional, la reforma laboral y el tema de los grupos negociadores. Sin perjuicio de eso, le ofrezco la palabra, pero me gustaría que este intercambio hiciera síntesis en este texto actualizado de parte de usted, ministra, si es que así lo consideran. Ministra. Perfecto, acojo la petición de ser complementado de acuerdo a las preguntas que nos fueron formuladas y lo que se respondió, particularmente el sistema de pensiones y los proyectos de ley que se estimaban y que fuimos abordando. Ahora, Presidente, creo que si usted me da una pequeña... Sí, es para no tener que pedirle la palabra 2 veces, ministro, y aprovechar que la ministra va a hablar, a ver si pudiera referirse a un tema de honda preocupación, que es el tema de los inmigrantes y de la pronta envío de un proyecto de ley, como ha anunciado el gobierno, que se haga cargo de esto, ¿no? Yo me alegro mucho del cambio de dirección del gobierno, que hasta hace 15 días atrás se negaba rotundamente a legislar y ahora lo va a hacer. Y qué duda cabe que su ministerio tiene un rol muy importante y saber si están pensando alguna modificación al Código del Trabajo, si están trabajando con el Ministerio del Interior, si va a haber algo también en materia de inserción laboral adecuada de quienes están inmigrando a Chile. Nada más, presidente. Ministra, vamos a dejar ahora que termine y si no... Bueno, pero particularmente... acojo su petición, nosotros reformulamos la minuta y la enviamos con los aspectos que hemos conversado y las precisiones que se han solicitado. En relación a lo que se ha denominado ley corta, primero yo quiero señalar, digamos, me pareció tremendamente auspicioso, con ocasión de la ENADE, cómo empresarios fueron manifestando su más certezas que incertidumbre en relación al impacto de lo que se ha denominado la reforma laboral en sus relaciones al interior de las propias empresas, porque coloca un desafío de diálogo permanente con los trabajadores, organización sindical en esa materia. Incluso más, usted manifestaba su preocupación respecto a que a contar del 1 de enero próximo había que empezar a declarar los servicios mínimos. La verdad es que supone 180 días y eso, la declaración de la dirección, digamos, la intervención de la Dirección del Trabajo es a petición de las partes en la medida en que no se logre acuerdo. Vale decir, todo insta a la necesidad en este nuevo sistema de armonización de las relaciones laborales a la búsqueda de acuerdo entre trabajadores y empleadores. ¿Por qué? Porque también los organismos internacionales sobre la materia y los convenios que al respecto hemos suscrito como país obligan también, digamos, al fortalecimiento de la organización sindical y además a generar equiparidad en la relación y diálogo permanente entre empleador y trabajador, que fue lo que de alguna manera el espíritu que informaba el proyecto de ley que se inició en tramitación y que en definitiva supuso la dictación de una ley en particular. En relación a la ley corta, nosotros hemos dicho claramente, en este momento no hay espacio para ley corta, ¿ya? Estimamos que la Dirección del Trabajo, a través de los dictámenes, los esfuerzos que empleadores y trabajadores y organización sindical puedan realizar son clave, son absolutamente clave. Yo no soy, a pesar de ser abogado, no soy de aquellas que crea que la judicialización es la forma más perfecta para resolver situaciones al interior de la empresa. Así que hoy día puedo señalar con claridad, para no,
Pero el diálogo democrático se construye en base a acuerdos, en base a realidades, y en eso este es un gobierno que sin duda, frente a requerimientos que se pudieran plantear, nunca va a estar cerrado. El diálogo y el proceso democrático nos obliga a eso. Pero hoy día quiero ser como clara para que no se admita, digamos, generar expectativas o segundas interpretaciones. Me parece que es lo razonable y es lo que corresponde en política. En relación al tema de migraciones, efectivamente nosotros, el proyecto de ley se está trabajando, nosotros como ministerio estamos trabajando efectivamente con el Ministerio del Trabajo. De alguna manera, la visión acerca de lo que significa el valor de la incorporación de poblaciones de migrantes a nuestro país, supone la visión desde lo social, desde el trabajo, efectivamente. Y en materia de modificación eventual a normas sobre el Código del Trabajo, se ha ido trabajando hace tiempo al interior del Ministerio del Trabajo sobre el tema migratorio, no es algo. Y en este aspecto, respecto al 15%, que es lo que preocupa y plantean, todo indica, como ocurre hoy día en los países del primer mundo, los países desarrollados, que la generación de cuotas fundamentalmente se hace por sectores de la economía, no es algo general. Habrá sectores en que efectivamente se requieren determinadas cuotas o aumento de cuotas con la participación de procesos migratorios, pero sí, efectivamente estamos trabajando. Por eso, supone, digamos, incorporar las especificidades que son necesarias en esta materia. No necesariamente, digamos, porque lo que es fundamentalmente el proyecto de ley tiene que ver con las facultades de ingreso, una cosa coordinada, y que va a suponer probablemente otro tipo de iniciativas legales. Muchas gracias, ministra, muchas gracias, subsecretaria, subsecretario. Creo que ha sido una exposición muy integral, muy contundente, nos ayuda mucho a tener una idea del ritmo de trabajo y espero que ustedes ayuden con las urgencias, no solo aquí, sino también en el Senado, a que funcionemos y saquemos la pega. Les deseamos de nuevo mucho éxito porque eso le va a ayudar a los trabajadores y al país. Se levanta la sesión.